Una secuencia didáctica es un sistema de elementos interrelacionados que dotan de la dirección de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hola amigos, les saluda Dalia García. En esta presentación hablaremos sobre el tema secuencia didáctica, que es una sucesión de acciones a partir de los cuales el docente, tras el recorrido pedagógico que deberán transitar sus estudiantes junto a él para construir conocimientos. Una secuencia didáctica es un dispositivo privilegiado de organización, jerarquización y secuenciación de contenidos. Esto le da el propósito de generar una variedad de experiencias de aprendizaje que posibilitan a los estudiantes atravesar instancias de diferentes niveles de complejidad. Veamos primero qué es una secuencia. Se denomina secuencia a un determinado conjunto de elementos que se ordenan en una determinada sucesión. Esto es uno tras de otro o unos delante de otros. Una secuencia implica un orden de elementos que requieren presentarse uno detrás de otro. Este tipo de circunstancias hace que cambiar el orden en ocasiones signifique cambiar el sentido subyacente de modo significativo. Veamos ahora qué es una secuencia didáctica. Las secuencias didácticas quedan configuradas por el orden en que se presentan las actividades a través de las cuales se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El énfasis entonces está en la sucesión de las actividades y no en las actividades en sí. Implica entonces una sucesión premeditada, es decir, planificada, de actividades que serán desarrolladas en un determinado periodo de tiempo. En el orden y en el ritmo constituyen los parámetros de las secuencias didácticas. Además, algunas actividades pueden ser propuestas por fuera de la misma, es decir, realizadas en un contexto, espacio, tiempo distinto del aula. Las secuencias didácticas constituyen el corazón de la didáctica. El aquí y el ahora, el momento de la verdad, que se pone en juego el éxito o el fracaso del proceso de enseñanza-aprendizaje. La secuencia didáctica implica la planificación de corto plazo que durante su ejecución constituye con un largo plazo. Quedarán así explícitos algunos elementos tales como las técnicas y los recursos didácticos y permanecerán implícitos otros más generales como las estrategias concepcionales, filosóficas y psicológicas. ¿Qué es una secuencia didáctica? Se trata de estrategia de trabajo, donde el docente traza el recorrido pedagógico que necesariamente deberán transitar sus estudiantes junto a él. Una secuencia didáctica sirve para construir y reconstruir el propio conocimiento, ajustándolo a las demandas socioculturales del contexto. Este recorrido se reconstruye cooperativamente. La secuencia didáctica nos dice que el hecho educativo involucre e impacte tanto al alumno como al docente y sobre todo a la comunidad educativa. De acuerdo con Zavala, la secuencia didáctica deberían tener en cuenta los siguientes aspectos esenciales o propósitos generales. Primero, indagar acerca del conocimiento previo de los estudiantes y comprobar que su nivel sea adecuado al desarrollo de los nuevos conocimientos. Asegurarse que los contenidos sean significativos y funcionales y que representen un reto o un desafío aceptable. Que promuevan la actividad mental y la construcción de nuevas relaciones conceptuales que estimulen la autoestima y el autoconcepto. De ser posible, que posibiliten la autonomía y la metacognición.
La secuencia didáctica es una forma de organización, jerarquización y secuenciación de los contenidos que el docente, en base a la consideración de tiempos reales, recursos, materiales, cantidad de estudiantes y sus conocimientos previos, más otras variables contextuales, diseña una secuencia didáctica, construyendo redes cada vez más complejos. La principal diferencia entre modelo educativo con el modelo tradicional radica en cómo deberán abordarse los contenidos temáticos bajo una nueva perspectiva, que deben utilizar estrategias didácticas basadas en el aprendizaje que permitan a los estudiantes de forma significativa y creativa integrar los conocimientos de las diferentes asignaturas. Entonces, ¿qué es una secuencia didáctica? Es un conjunto de actividades ordenadas y estructuradas para lograr el propósito de aprendizaje y que éste sea significativo. La continuidad de los contenidos interrelacionados y además articulados en la secuencia didáctica, el conocimiento puede avanzar en extensión y en profundidad. Además, la secuencia didáctica es una estructura progresiva donde una actividad complementa a la anterior. ¿Qué es planificar secuencia didáctica? Planificar es elaborar secuencias didácticas que aseguren el proceso de aprendizaje. Diagnóstico para atender a la diversidad en una secuencia didáctica. ¿Qué debemos considerar? Los estilos de aprendizaje, los problemas que se puedan presentar o que presenten los estudiantes, también los problemas de aprendizaje, el contexto en el que vive y el grado de inteligencia que poseen cada uno de los estudiantes. ¿Y cuál es el propósito de la secuencia didáctica? Es una aspiración que orienta al quehacer educativo y que expresan los aspectos deseables o los que se quieren conseguir. Los propósitos nos permiten tener claro el deseo de desde dónde, para qué, el cómo del proceso pedagógico, del sentido y de la finalidad que se pretende alcanzar. Las expectativas de logro expresan los saberes que se pretende que el estudiante adquiera al finalizar el grado. La secuencia didáctica significa para el docente un punto de referencia para orientar tanto su intervención didáctica como la evaluación desde sus 3 fases: inicio, desarrollo y salida. Los propósitos, a diferencia de las expectativas de logro, deben formularse a partir de las intenciones que tiene el docente o también el equipo de docente. Los propósitos se proponen alcanzar durante el desarrollo de la planificación. El elemento en común entre los propósitos y las expectativas es que las expectativas van desde el aprendizaje y los propósitos desde la enseñanza. Estos intentan evidenciar la línea directriz del proceso didáctico en concordancia con los contenidos específicos propuestos. Componentes de la secuencia didáctica. Encontramos las actividades de apertura, que tienen como propósito identificar y recuperar las creencias, conocimientos, saberes y opiniones de los estudiantes para que a partir de ellos introducirlos al mundo del conocimiento. También tenemos las actividades de desarrollo, que la función de las actividades de desarrollo es favorecer a los aprendizajes para cumplir y profundizar la información de los estudiantes. También tenemos las actividades de cierre, que estas sintetizan los conocimientos, ya sean procedimentales, valoran los construidos durante la secuencia. Modelo de aprendizaje por competencia. Veamos una analogía con el modelo tradicional y el modelo por competencia.
El aprendizaje se identifica con el dominio de un determinado contenido en el modelo tradicional. Vamos a ver lo que es un ejemplo. Enumera las causas de la revolución industrial. Explica las características de la sociedad en la revolución industrial. Consecuencias de la revolución industrial. ¿Qué es lo que se pretende acá? Que el alumno demuestre que retiene cada uno de los contenidos con las actividades que el docente está promoviendo. En el modelo por competencia, el aprendizaje se orienta hacia el modelo en el que el conocimiento se pone en acción. Veamos el ejemplo. Se explica a un amigo sobre el tema. Se entra al internet para investigar por qué la revolución industrial cambió la forma de vida de las personas. ¿Y qué es lo que se pretende acá? Que el alumno demuestre que a base de poner en práctica sus conocimientos va a obtener nuevos, donde se va a interrelacionar con las demás personas, donde va a obtener mucho más conocimiento investigando por su propia cuenta y poniendo en práctica lo investigado. Para que los estudiantes aprendan haciendo, tenemos que pensar en tareas y no en actividades sueltas y sin sentido. ¿Qué entendemos por tareas? Tareas se define como cualquier acción intencionada que en un individuo considera necesaria para conseguir un resultado concreto en cuanto a la resolución de un problema, el cumplimiento de una obligación o la consecución de un objetivo. La tarea debe incluir el planteamiento de una solución que se pudiera dar en la vida real, la puesta en marcha de los conocimientos, habilidades y actitudes para su resolución. Diferencia entre actividades y tareas. Las actividades son cerradas, tienen una única solución, también son uniformes, consideran al alumno homogéneo, sin contextualizar, generalmente no tienen relación con un contexto personal o social, solo con el escolar. También son simples, movilizan a una habilidad o un proceso sencillo. Generalmente no trabajan por ninguna competencia. También tratan de que se adquiere una estrategia y se asimile un contenido. También puede realizarse de una forma automática. Son desconectadas de la realidad y de los intereses del alumnado, mientras que las tareas son abiertas, admiten varias soluciones o formas de hacerlas, son flexibles, se adaptan a diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. También son contextualizadas, que se presentan dentro de un contexto concreto. También son complejas porque se movilizan en los recursos personales de las diferentes áreas. También dice que son y que sirven para desarrollar las competencias básicas, tienden a la resolución de un problema o a la elaboración de un producto. Implican necesariamente la reflexión de los estudiantes y también se conectan a la realidad de la vida cotidiana con los intereses de los estudiantes. Para que los estudiantes desarrollen cada una de las competencias y puedan desarrollar sus actividades y también las inteligencias múltiples, tenemos que considerar las competencias básicas y las inteligencias, creando un ambiente adaptable en el aula a cada uno de los estudiantes. Se debe organizar el aula para que los estudiantes puedan interactuar, que los estudiantes puedan dar protagonismo y sobre todo orientarlos a buenos modelos. Proponer tareas variadas, que la única solución sea buscar diferentes habilidades o diferentes respuestas. También
debemos de trabajar y considerar los momentos en el aula para que se pueda trabajar de una forma organizada, ya sea de manera individual, en parejas, en grupos pequeños o en grupos grandes. Esto nos servirá para que los estudiantes puedan interactuar entre ellos y puedan dar sus propias opiniones y puedan intercambiar sus propios conocimientos. Como profesores debemos de pensar antes de diseñar una secuencia didáctica en lo siguiente: ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero que mis alumnos aprendan y hagan? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál será mi siguiente paso? Estas son las preguntas que deberían considerarse antes de empezar a diseñar una secuencia didáctica. Cuando iniciamos una secuencia didáctica, debemos empezar explicando qué actividades y trabajos se van a evaluar y con qué herramientas. Empezar con tareas cortas y cercanas que garanticen el éxito de los estudiantes. Elegir actividades y tareas que no tengan una única solución. Las actividades y tareas deben estar diseñadas para desarrollar las competencias básicas y las inteligencias de nuestros estudiantes, corregir los errores y aplaudir los avances de nuestros estudiantes. Estos son algunos pasos que se deberían de seguir para elaborar una secuencia didáctica. Primero, pensar en el tema. Segundo, elegir la tarea y prever cuál va a ser el producto final. Diseñar las actividades para que los estudiantes puedan ir elaborando las tareas y este va a ser el producto final de las actividades. También se deben añadir algunas plantillas de planificación de trabajo y un diario de aprendizaje para los estudiantes. Proponer plantillas para la evaluación de las actividades y tareas. Escribir los contenidos. Formular los objetivos didácticos e indicadores de evaluación. Esta fue una presentación acerca de la secuencia didáctica. Nos vemos en una próxima. Hasta pronto.